Traemos hoy al canal un vídeo de una entrevista de 2015 a Manuel Jiménez Guzmán, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo de México, es decir, gran maestro o líder de los masones mexicanos. La entrevista es clarificadora en varios aspectos que ahora comentaremos. Tras analizarla, cualquier persona con un mínimo de conocimientos sobre la influencia de la masonería debería tomar conciencia de cuál es la acción más urgente y prioritaria que debe abordar la hispanidad: la regulación de la masonería, con el fin de imposibilitar su acción e influencias ilegales gracias especialmente a su secretismo. La libertad, la legalidad exigen luz, claridad y son incompatibles con la existencia de sociedades secretas. La masonería es un fenómeno complejo, cuya comprensión exige contemplarlo desde varias perspectivas. Surge en el siglo XVIII y su influencia es capital en varios hechos históricos cruciales, desde la Revolución Francesa a la disgregación de la hispanidad. Trataremos de resumir el fenómeno en unos pocos puntos. Se trata de sociedades secretas en las que una élite organiza y consigue la obediencia de gran número de ciudadanos de la sociedad civil, de todos los ámbitos: negocios, administración, sistema judicial, ejército. Los ciudadanos de a pie entran en la masonería con el objetivo principal de medrar y progresar a nivel personal, pero bajo la cobertura de una supuesta actividad filantrópica y de crecimiento personal. El ridículo simbolismo ayuda a justificar la idea de crecimiento personal, adquisición de conocimientos y sentimiento cuasi religioso de pertenencia a una comunidad. El secretismo y la mentira es clave en su actuación y factor crítico de su eficacia. Para evitar levantar la animadversión, prefieren hablar de sociedades discretas en lugar de sociedades secretas. Son expertos en tergiversar y crear coartadas de comunicación. La mezcla de secretismo y facilidad para establecer gran número de relaciones personales hace de la masonería un caldo de cultivo ideal para la infiltración en la sociedad, la cooptación, la preparación de golpes políticos y el control de sociedades. Los conciudadanos de la hispanidad debemos darnos cuenta de que ninguna masonería actúa en bien de la hispanidad. Las masonerías son o bien de evidencia francesa o anglosajona o judía. No hay que subestimar el enorme poder y la brutal capacidad de influencia y actuación directa de la masonería. El análisis de la historia revela que ha estado detrás de grandes sufrimientos y calamidades de la hispanidad. Según nos relata con detalle Tirado Rojas, la invasión napoleónica de 1808, con la terrible Guerra de Independencia, vino precedida por la infiltración de las logias masónicas francesas, que contaban con más de 20.000 miembros antes de la guerra. Esto ayuda a explicar el por qué surgió el famoso término afrancesado en la España de entonces. Muchos de los supuestos librepensadores estaban tan influidos por el pensamiento masón francés que acababan anteponiendo el bien de Francia ante su propia nación. Triste situación. Todos los supuestos libertadores hispanoamericanos, en realidad viles traidores a revistas, eran masones anglófilos: Miranda, Bolívar, San Martín, José Martí. Una vez en el poder, algunos, como Bolívar, prohibieron la masonería y la maldijeron, sabiendo cuán dañina podía llegar a ser. Benito Juárez fue grado 33, líder de la masonería. La mayoría de presidentes de México en el último siglo han sido masones. Rafael del Riego era masón. Riego era en 1820 el militar al mando del ejército realista de 15.000 hombres que debía viajar a América para sofocar los intentos de secesión. En lugar de ello, utilizó ese ejército para dar un golpe de Estado, lo que facilitó así la disgregación de la hispanidad, con sus secuelas de guerra, división y pobreza. Muchos presidentes de España en los últimos 200 años han sido masones: Prim, Serrano, Sagasta, Azaña. Gibraltar ha sido un núcleo de irradiación de la masonería anglosajona. Por ejemplo, desde Gibraltar partió el general masón Prim en 1868 para hacer el pronunciamiento que le llevó al poder en España, en otro más de los sucesos influidos por la masonería en el convulso siglo XIX español. Había más de 130 diputados masones en el Congreso de la República Española justo antes de la Guerra Civil, cuando en total no había más de 20.000 masones en toda España. La acción masónica fue crucial para arrastrarnos al conflicto civil. No subestimemos tampoco a la masonería en el presente. 3 millones de estadounidenses son masones. En México 1,5 millones lo son, 200.000 en Reino Unido, cuyo gran maestre ha sido el duque de Kent durante 50 años, primo de la reina de Inglaterra, lo que delata la obediencia a los intereses de la corona británica. Hay 150.000 en Francia. La masonería judía, la sociedad B'nai B'rith, cuenta con 500.000 miembros. Seamos conscientes de una cruda realidad. Ninguna masonería obedece a los intereses de la hispanidad. Todo lo contrario, la hispanidad es el objeto de su depredación.
¿Por qué decimos que es necesario regular la masonería? Abordar reformas legales para prohibir el secretismo de cualquier organización que influya en los partidos políticos y en la administración, tanto sea en el sistema judicial como el ejército, las fuerzas de seguridad, la educación o cualquier otra rama administrativa. Pensemos por un momento, ¿qué nos parecería que los políticos que dicen estar adscritos a un partido político en realidad fueran miembros de forma secreta de otro partido? Por ejemplo, ¿qué nos parecería que un representante de un partido conservador fuera de forma secreta miembro del Partido Comunista? Sin duda pensaríamos que está engañando, estafando, que no es posible tener dos obediencias distintas. Pensaríamos que la representación política que haya obtenido ese político conservador, escaños, cargos políticos, sería usada para actuar a favor del Partido Comunista y en contra del Partido Conservador al que decía representar. En efecto, sería una estafa, una suplantación, una falsificación. Se trataría, obviamente, de una acción de infiltración para pervertir, para dañar al Partido Conservador. Pues bien, este es el mismo caso con la masonería. Un político no puede pertenecer a un partido y secretamente a otra asociación política, como es la masonería. Un político no puede tener dos obediencias, y menos aún que una de ellas sea secreta. Los electores tienen el derecho de conocer cualquier segunda obediencia. Pero si esto ya es grave en la clase política, aún es más relevante en otros ámbitos de la administración. En todos los países avanzados, militares, jueces, policías tienen prohibido por ley pertenecer a partidos políticos o sindicatos, porque su obediencia debe ser única a la jefatura del Estado. Esta prohibición debería extenderse también a la masonería. Ningún funcionario puede tener una segunda obediencia, máxime si esta es secreta. Solo puede obedecer a su estructura jerárquica administrativa y debe únicamente utilizar criterios profesionales para su toma de decisiones, especialmente las que tengan que ver con nombramientos o promociones. Cualquier pertenencia a asociaciones de tipo masónico debe ser explícitamente prohibida, so pena de expulsión o inhabilitación. La capacidad de infiltración, de cooptación de la masonería en la administración es brutal. En el Reino Unido han surgido voces en los partidos políticos quejándose de que todos los cargos relevantes van a parar a los masones. Gracias a esa extendida infiltración de larguísimo plazo, pueden influir en la educación modificando los libros de texto, la interpretación de la historia, pueden crear la discordia entre comunidades, entre países, controlar los medios de comunicación pública, controlar la agenda política, incluso la explotación de recursos. Contra esta infiltración vírica solo hay una forma de actuar: limpieza, luz. Solo hay una forma de tratar de revertir esto, y es exponiendo la realidad y forzando desde la sociedad civil, nosotros, los ciudadanos, a los partidos políticos para que legislen en este sentido. La resistencia será grande, pero no hay otra alternativa. La regulación de la masonería debería incluir al menos 3 medidas. La obligatoriedad de todo político de declarar públicamente la pertenencia a cualquier asociación, so pena de multa, cárcel e inhabilitación. La prohibición para jueces, militares, policías, agentes de servicios secretos, etc., de pertenecer a ninguna asociación de carácter político o masónico. La consideración de las sociedades masónicas como partidos políticos, obligando a regirse por las mismas normas que tienen las asociaciones o partidos de actividad política. Volviendo al vídeo de la entrevista al Gran Comendador de México, este señor traslada algunos mensajes que rayan en la imprudencia. Da la sensación de que un orgullo desmedido le hace fanfarronear de la fortaleza de la masonería en México y admitir realidades que otros masones, en otras latitudes, se esfuerzan en ocultar. Por ejemplo, nos dice que 1,5 millones de mexicanos son masones. Casi siempre los masones encubren su acción política y usan la coartada habitual de ser una sociedad filantrópica y de crecimiento personal. En la entrevista, el jefe de los masones mexicanos menciona, como no, el pretexto habitual, las obras de beneficencia, pero reconoce sin remilgos abiertamente que influyen con fuerza en política, en educación, en universidades, en todos los ámbitos de la vida pública. Esto es poco frecuente. En apariciones públicas, otros masones tienden a quitarse importancia para no generar animadversión, incluso niegan tener influencia en política. Para reforzar su autoridad y su poder, incluso se anima a mencionar nombres de conocidos políticos masones mexicanos. Cualquier ciudadano de bien debería al oír esto ponerse inmediatamente en guardia. ¿Quiénes son estos que sin haber sido elegidos ni votados y actuando desde la sombra consiguen ganar cuotas tan importantes de poder? ¿A qué fines obedecen? Esta preocupación legítima para cualquier ciudadano que valore la libertad y defienda la legalidad es la que nos lleva a poner foco sobre lo que la hispanidad necesita para emprender su camino sin subordinación a los intereses de naciones rivales: regular con urgencia la masonería. Bienvenidos a Sacro y Profano. La masonería en México es nuestro tema, y para ayudarnos a entender
lo que significa la masonería en nuestro país, doy la bienvenida a Manuel Jiménez Guzmán, soberano, gran comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo de México. Y al profesor José Luis Trueba, escritor, periodista, editor, profesor de la universidad. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a estar acá y así de bote pronto. ¿Qué es la masonería, don Manuel? Muchas gracias, don Bernardo. Primero, es un honor y una distinción estar con usted, don Bernardo, y con el maestro José Luis Trueba, a quien leo frecuentemente y a usted lo sigo también, pues, cotidianamente. Podríamos definirla como la definió José Martí: sociedad de ideas. Institución milenaria. Muchos la ubican desde las primeras pirámides y catedrales, cuando los masones eran los constructores, y deja sus símbolos: la escuadra, el compás, el nivel, la plomada, el ojo, el triángulo equilátero. Y a lo largo de los siglos, la masonería transita de una masonería estrictamente filosófica a una masonería operativa, en donde se vincula a las grandes revoluciones y movimientos de carácter social. Es una institución filosófica, es una organización filantrópica. Por ejemplo, los Rainers, que tenemos a nivel internacional 24 hospitales, está considerada como una de las organizaciones filantrópicas más importantes del mundo, en donde son atendidos niños de manera gratuita, de sus bracitos, del labio leporino, de su columna vertebral. Es una institución universal, plural, es decir, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, agnósticos, miembros de todas las religiones y partidos políticos. Tenemos una concepción del gran arquitecto universo que engloba cualquier concepción religiosa o cualquier concepción de carácter filosófico o política. Es una institución progresista. A lo largo de la historia de la masonería universal y de México, es la masonería presencia fundamental en la historia del mundo y del país. Muchas gracias, don Manuel. José Luis, entremos, digamos, a los temas así durísimo, calientes, a los meollos. ¿Por qué hay tantos prejuicios y estas leyendas negras en torno a la masonería? Yo creo que es fundamentalmente por ignorancia y mala suerte. Perdón que lo diga de una manera tan chabacana al parecer, pero no lo es. Fíjate, como bien nos decía, la masonería es una sociedad de ideas, de unas pequeñas minorías profundamente activas, muy vinculadas siempre a la acción política. Algunos de ellos profundamente liberales los del 18. Y por supuesto entran rápidamente en conflicto con la iglesia, esta iglesia que se hace presente en todos los ámbitos. La iglesia les responde, y les responde con excomuniones, prohibiciones, condenas similares y conexos. Encíclicas, les dan durísimo. Y justamente estas encíclicas, todas estas cosas, siguen volviéndose presentes, siguen manteniéndose como si fueran de la semana pasada, lo cual nos impide ver la verdad, ¿eh? Justo, no me dejarán mentir, el caso es el rito escocés. El rito escocés, muy vinculado, por ejemplo, en el 19 con la Iglesia Católica, sin problemas. Una Iglesia católica, curiosamente liberal, progresista, ¿no? Pero nos han creado ahí una figura muy abracadabrante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón creo mala suerte, que es más fácil pensar teorías de la conspiración que sentarse a ver a los masones. Creo que es más fácil creer a un sacerdote desinformado que acercarse a ver una realidad. Creo también que es mucho más fácil pensar en algo endiablado cuando en realidad solo eran unos liberales. Bueno, pues estamos en un primer acercamiento. Es una organización milenaria de carácter filosófico, pero también operativo, político, ideológico, plural, filantrópico, que está presente en todo el mundo y presente en la historia de México. Y bueno, hay estas leyendas negras en donde un actor central es su gran opositora, que es la estructura, no de toda la iglesia, sino de sectores de la iglesia. Aquí la dejamos, vamos a un corte, regresamos y vamos a ver la masonería, sobre todo en México, las características. Está usted en Sacro y Profano y en un momento más estamos acá nuevamente.
Sacro y Profano presenta la masonería en México. ¿Cuántas hermandades, logias, fraternidades hay en México actualmente? Logia en sánscrito significa universo. Y en la logia se estudia todas las materias. La ciencia, el arte, la filosofía, la política, la economía, las matemáticas, la música, la escultura. A lo largo del tiempo, la masonería ha creado lo que llamamos logias o fraternidades. En México son decenas de miles de logias. Y entre el rito escocés antiguo y aceptado, el rito yorquino, el rito nacional mexicano, el rito francés, el rito universal, las logias femeninas, los grupos ajefistas, Asociación de Jóvenes, Esperanza de la Fraternidad, no hay municipio en el país donde no exista una logia. La influencia real de la masonería es sobre millón y medio de mexicanos y mexicanas que trabajan cotidianamente en el arte, la cultura, la literatura, la política, la ciencia, la investigación. Por eso, la presencia de la masonería tiene que ver con todas las actividades del ser humano. Los masones están en todas las universidades, públicas y privadas, en todos los sindicatos, oficiales o no oficiales, en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones no gubernamentales, en asociaciones civiles, cívicas, deportivas. Por eso estamos presentes en la historia de México. ¿Cómo cuántos aproximadamente serían actualmente en México? Entre millón y medio. José Luis, como historiador, como investigador, ¿cuáles consideras que son los principales aportes de estas logias masónicas en México? Mira, los grandes logios de la masonería vienen desde el 19 en México. ¿Cuál es el primero? Crear las organizaciones políticas que van a dar paso a todo el partido, a todos los partidos, a todas, curiosamente, las variantes. Tú tienes logias masónicas profundamente liberales, y déjame llegar a esta dicotomía con la que no estoy muy de acuerdo, pero es ilustrativa, y también profundamente conservadoras. No solo eso, son las primeras organizaciones políticas que tienen un carácter nacional. Es decir, la logia de la Ciudad de México estaba articulada con el cacique de Oaxaca o con el hombre poderoso de Veracruz, y estos a su vez estaban vinculados con el extranjero. Es decir, no solo son las primeras organizaciones políticas, sino son las primeras que logran articular al país entero. Aún más, son quizá el primer espacio, y eso es valiosísimo, de discusión horizontal que se da en el país. En la masonería nunca ocurre esta discusión de arriba para abajo como tenemos en la sociedad colonial. No. Es muy horizontal. Y eso nos permite generar ahí toda una tradición política que va a marcar todo el 19. Me da igual de qué color, me da igual en qué coloratura política. Siempre están ahí presentes. Manuel, principales logros, en tu opinión, ¿qué es lo que la masonería ha aportado a este país? Yo creo brevemente que la historia de México corre paralela con la historia de la masonería. De las primeras logias masónicas, en donde es iniciado en la arquitectura moral, Callejón de las Ratas, hoy Bolívar, Hidalgo, Morelos, Aldama, Allende, Jiménez, Abasolo, Luyando, transitando por la Reforma con Juárez, el gran maestro 33 eterno de la masonería y presidente vitalicio, y llegando a la Constitución del 17 con masones tan distinguidos como Madero, Pino Suárez, Carranza, Calles, Cárdenas, Obregón. Precisamente, Bernardo, te traigo un libro de la veintena que estamos ya escribiendo sobre la historia de la masonería en México. 50 años de trabajo a través de las logias masónicas en la conformación de la República Democrática. Es Poder y Masonería en México, en donde se relata la presencia de las logias, como bien dice el maestro José Luis Trueba, en lo que Reyes Heroles y Fuentes Díaz llamaban el origen de los partidos políticos, el partido yorquino y el partido escocés, en lo que los historiadores mexicanos han venido vinculando a la masonería con los grandes movimientos independentistas en contra del autoritarismo, del fundamentalismo religioso político. Por eso esas leyendas negras, por eso dicen que somos hijos de Satán, que nos comemos a los niños, que hacemos misas negras. No, lo que pasa... Esotéricos. Y es que tuvimos grandes enemigos. Hitler, Mussolini, Franco o la Iglesia Católica, no la religión.
Hablando sobre los enemigos y estas leyendas negras, ya apuntabas sobre la Iglesia Católica. ¿Podrías ahondar un poco más por qué la Iglesia se siente, en cierto sentido, amenazado por la construcción, digamos, social de otras organizaciones? Claro, fíjate que el poder de la Iglesia era esta imbricación absoluta de Iglesia y Estado. Estamos en el siglo XIX. En el siglo XIX. Los masones, en casi todos, plantean esta separación. Me da igual si es plantear una separación brutal, plantear una lejanía, plantear una independencia, pero no mantener más esta imbricación. Por supuesto que esto genera un conflicto muy duro para la masonería. Y segundo, hay otro conflicto que les genera la masonería a la Iglesia, la tolerancia. Ahorita lo acabamos de oír. ¿Cuál religión? Cualquiera. ¿En qué grado la religión? Señor, el que usted quiera. Usted es bienvenido a discutir. Esa tolerancia rompía absolutamente con el asunto. Y aún más, estos masones son en el fondo también, en muchos casos, sobre todo los escoceses, son promotores de un país industrializado, un país moderno. Ahí está Esteban Antuñano, por poner un ejemplo, vamos, tamaño turbina. Ese Esteban de Antuñano proponiendo un banco del avío que empieza a chocar con estas viejas estructuras de una iglesia prestamista, de una iglesia vinculada al obraje, es el conflicto ineludible, ineludible. Van a chocar. Pues muy un mundo interesante. moderno y un mundo antiguo, digamos. Muy interesante. Además, no sé por qué esta conversación me remonta mucho a la escenografía, siglo XIX, ¿no? A fines, Sí. Un cambio de paradigmas, de manera de pensar, en donde evidentemente muchos liberales masones estaban implicados. Vamos a una pausa. Estamos hablando sobre la masonería en México. Vamos a la parte final y está usted en Sacro y Profano. Regresamos en un momento. Regresamos en este bloque final sobre la masonería en México. Don Manuel, siglo XIX, esplendor, siglo XX, incidencia en la historia de este país, huella. Para muchos historiadores perciben un cierto declive de la masonería en el siglo XXI. ¿Cómo reacciona frente a esta afirmación? El siglo XX, el siglo pasado, fue fundamentalmente la lucha de la masonería por el Estado de Derecho laico, libre y democrático. Al arribar la derecha en México, la masonería, hay que decirlo, sufre cierta persecución. Los masones seguimos trabajando a nivel social, político, cultural, científico. Proponemos incorporar al 40 constitucional el concepto laico en el año 2000. Y 12 años después, en el último año de la derecha, por unanimidad se consagra el artículo 40 constitucional como república laica. Es cierto, se aprueba el 24 constitucional, que es, a mi juicio, una introspección a lo que era la concepción revolucionaria y laica del artículo 24 constitucional. Y ahora estamos trabajando a nivel internacional. Nos reuniremos en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, todos los soberanos comendadores del mundo de los 5 continentes, a crear laica internacional para la defensa de los fundamentos de la masonería a nivel social. Este es parte de nuestro trabajo y que desde luego a nivel político, cultural, educativo, seguimos trabajando intensamente. José Luis, déjame hacer la misma pregunta quizá de otra manera. En una sociedad global, plural, diversificada, ¿qué lugar tiene la masonería en el futuro? Yo creo que vemos un cambio. Estas viejas organizaciones prepartidistas del siglo XIX van a ser transformadas de manera brutal en el XX. Vamos, en el XX surge una sociedad de masas, surge una sociedad de partidos de masas, de distintos colores, de nueva cuenta. Y estos partidos ya no funcionan como una minoría políticamente activa, muy virulenta, muy capaz de llevar las acciones. Ahora no. Ahora es estos grandes grupos que funcionan.
¿Qué ocurre con esto? La masonería acaba incorporándose a estas organizaciones, no reniega de ellas, pero ya no es como el eje, forma parte de, es por lo menos así lo veo. Y por otra parte, surgen variantes de la masonería que se van a incorporar perfectamente no al 20, sino hasta el 21. Una parte, ya mencionada justamente, es la filantropía. La actividad filantrópica de los masones es realmente dura y ahí tienen un gran peso. Y otra más, que aquí no me siento muy ducho para ello, pero de que existe, existe, el trabajo que le han llamado algunos medio esotérico, una vuelta a la discusión de estos textos medio cabalísticos, medio herméticos, y por ahí va. Yo creo que estos tres niveles es donde hoy la vemos. Ya no la vemos como escoceses y yorquinos. Eso sí, ya creo que ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Sí, ya pasó. Llegamos digamos, al tramo final, más bien una conclusión por lo que están diciendo. No sé si me ocurre provocarle, don Manuel, diciendo que quizá la crisis de los partidos representa una oportunidad para la masonería. He militado en el PRI desde mi adolescencia. Fui presidente del PRI en la Ciudad de México. 18 años de diputado local y federal de mi partido. Pero debo reconocer de manera crítica, objetiva, que la sociedad está rebasando a la estructura formal de los partidos políticos. Muchos jóvenes, y doy clases en la UNAM, he estado vinculado a economía y a ciencia política, ya no militan en partidos políticos. Y la sociedad, como dice José Luis, está creando nuevas organizaciones de carácter civil. Hoy hay un poder ciudadano en construcción. Es una sociedad plural, abierta y no cerrada, como en el siglo pasado. Es hoy un incipiente sistema de partidos en donde los jóvenes fundamentalmente, y lo estamos viendo ahora, con fenómenos como Ayotzinapa, como Iguala, como Estado de México, como Chihuahua, como Tamaulipas, en donde hoy hay asuntos verdaderamente importantes, en donde hay que reconocer los partidos están siendo rebasados. Ahí la masonería tiene un papel fundamental y lo acabamos de proclamar ayer en Querétaro, en la Cúpula de la Constitución, para actuar en favor de la paz, el desarrollo, la democracia y la libertad. Muy bien, muchas gracias, don Manuel. ¿Tus apuntes finales, José Luis? Fíjate que a mí me gustaría pensar a la masonería de entrada como el recuerdo de una sociedad que despierta. Esta sociedad que decide crear un país. Y para crear un país se la va a rifar todos los masones de a de veras. Se la van a rifar contra la iglesia, se la van a rifar en las intervenciones. E incluso esta masonería que acaba por crear a los grandes caudillos del país. Es decir, tenemos a Juárez, pero también tenemos a Díaz. Incluso tenemos al Comecura Mayor, ay, se me acaba de ir, al de Dios no existe, a Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez. A Ignacio Ramírez. Es decir, todos estos grandes del siglo XIX estaban ahí. Esa masonería a mí me marca mi vida y me da la certeza de que podemos tener un Estado laico, podemos vivir en un Estado laico. Y eso me da una tranquilidad que no tienes una idea. Qué bueno. Bueno, llegamos al final, por lo que hemos conversado. Yo me quedo con un carácter precursor de la masonería. La masonería surge donde no hay partidos políticos, empieza a articular pensamiento, forma líderes y marca siglo XIX y siglo XX. La complejidad de la sociedad contemporánea, su globalización, marca grandes desafíos y creo que el gran reto será ver si esta masonería es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo de nuestra época postindustrial. Yo les agradezco muchísimo su presencia. No hay tantas leyendas negras, es importante conocer, saber, estar a fondo para poder desprejuiciar una serie de conceptos o preconceptos que tenemos.